Educación emocional. Una hora donde Jaume Campos le ofrecerá todo su conocimiento y experiencia en educación emocional, obtenidos en su trabajo diario como terapeuta durante 27 años. Jaume es terapeuta en España y creador del método DEEP, Desbloqueo Energético Emocional Profundo, para dialogar con el inconsciente y liberar las cargas emocionales. Educación emocional. Conduce Jaume Campos. Por holísticafm.com. Haciendo un clic en tu mente. Estamos aquí. Muy buenas noches desde España, muy buenas tardes desde Argentina y muy buenas tardes y noches y mañanas desde el resto del mundo. Aquí estamos un día más. Pido excusas porque el otro día no pudimos estar ahí. Hoy tenemos con nosotros, milagrosamente ya, a nuestro gran amigo Ángel Adrián Fernández, que está con nosotros, está haciendo los cursos, se está preparando para llevar el método DEEP directamente a Argentina y a toda América Latina, porque Ángel Adrián Fernández es nuestro representante para América Latina del método DEEP. Y bueno, simplemente querría presentarlo y en principio aquí está. Y él, bueno, que cuente alguna de sus historias, a ver qué le ha parecido. Ahora está aquí, a otras veces está a la otra parte del cable, pues ahora está aquí. Bueno, buenas tardes, coterráneos y amigos argentinos y amigos latinoamericanos. Acá ya estamos entrando a la noche en España, realmente muy feliz de haber venido. Hasta la emoción, porque, bueno, como lo publiqué en mi Facebook, el método DEEP es un viaje de ida, ¿no? Realmente ha sido sumamente enriquecedor para mi interior. Discúlpenme que me emocione, pero bueno. Personalmente me he formado en muchísimas disciplinas. Cualquiera que ingrese a mi sitio las podrá ver, pero este es un viaje mucho más profundo. Es un viaje y es una conexión con nuestro niño interior, que está ahí apichonado, aprisionado. Y bueno, el método DEEP, poco a poco, porque recién estamos comenzando a transitar este viaje. Yo hace pocos días que estoy, 5 o 6 días, y tengo para muchos más. Me quedo un mes en España, o sea que realmente si en estos 4 o 5 días el método ha logrado hacer esto, emocionarme de esta forma, y aparte, bueno, además está decir la cordialidad y la atención de Jaume, de Marta, su compañera de vida, y su hospitalidad. Estoy aquí en su casa. Eso de más está decirlo y agradecerlo en este momento públicamente, más allá de que se lo he hecho ya de forma personal. Pero bueno, yendo al método, es un viaje profundo, es una reconexión con nuestro niño, es dejar liberar y dejar salir a ese niño que tenemos aprisionado o que se ha ido aprisionando, ¿no?
poco a poco por distintos temas. Y cuando se logra esa conexión, cuando se logra dejarlo ser, sale de nuestro interior quien somos realmente. Entonces, bueno, espero poder, y estoy seguro que así va a ser, llevar esta experiencia para todos los hermanos latinoamericanos, como así nos llamamos nosotros, ¿no? Y poder transmitir esta experiencia del método DIP, no solo en consultas, sino vamos a estar haciendo formaciones en el primer nivel para aquellos que quieran ser terapeutas del método, para que después Jaume pueda ya viajar y dar los niveles siguientes, pero bueno, yo ya me voy a ir con el bagaje para dar el primer nivel, en principio con el apoyo de Jaume Online. Estamos armando un formato, aunque lo que menos importa en el método es justamente el formato. ¿Bien? Uno viene cargado de un montón de formatos y realmente el método lo que logra es una conexión que es mucho más profunda. Ojalá yo les pudiera, o ojalá ustedes pudieran sentir lo que estoy sintiendo yo en este momento, porque el método no se lee, el método Se siente. se siente, ¿bien? Y eso es lo que lo hace profundo. Les repito, yo hace muchísimos años que me vengo formando en distintas disciplinas, en distintas terapias, es casi un estilo de vida en mí, adherir a este tipo de temas alternativos, holísticos, espirituales, pero el método en muy poquitos días ha logrado una transformación importante en mí y he podido sentir cosas que en otros espacios eran teoría. Bien, acá no solo que es otra cosa, sino que es un sentir, es algo mucho, mucho más profundo. Así que espero de corazón poder transmitir todo eso con la ayuda de Jaume desde aquí. Todavía me queda mucho por recorrer en estos días. Mañana seguimos, pasado seguimos y seguimos y seguimos. Tenemos armado una agenda bastante cargada de actividades que son crecimiento. Así que bueno, hermanos argentinos y latinoamericanos, espero en pocos días más, algo más de un mes, estar por allá y bueno, ojalá nos podamos ya ver cara a cara, conocernos, aquellos que no nos conocemos, y bueno, y poder transmitir esta experiencia que es realmente enriquecedora. Y además lo vais a tener muy fácil, porque todos los martes va a estar con nosotros hasta que se vaya. Entonces, los martes seguirá explicando un poco más de cómo vive la experiencia del método DIP. Yo veo, para mí el método DIP, la gente dice que es una gran experiencia, una experiencia distinta. Es como el aceite, que lo dejas caer y va yendo por todos los rincones y rellenando todos los espacios, que durante toda nuestra vida hemos tenido distintos espacios. Hay luces y hay distintos métodos o técnicas que nos ayudan en cosas y realmente vamos como viendo pequeñas islas, pero el DIP es como ese líquido que une todo el proceso. Es como un líquido que permite, al enfriarse, solidificar todo y generar una masa completa. Sí, es tal cual, ya lo contás. Repito, me he formado, o sea, podremos decir que no soy novato en disciplinas de terapias alternativas o complementarias. Sí soy muy novato en método DIP, pero cuando entendemos lo que es el método DIP, también sabemos que ninguno es novato, porque todos lo tenemos de alguna forma en nuestro interior. Lo único que no hemos hecho es saber gestionar ese poder que tenemos, digamos, interior para conectarnos con nuestro niño, para que dejarlo que explote, que se expanda y que pueda, o sea, que podamos de la mano de nuestro niño concretar todas nuestras metas, todos nuestros objetivos. No importa de la índole que sean, pueden ser a nivel emocional, a nivel salud, a nivel de concreción de objetivos materiales. Pero bueno, nuestro niño tiene las herramientas
y no lo hemos dejado ser. Y sobre todo, encontrarnos a nosotros mismos, que seamos nosotros mismos. Es decir, el poder ayudarnos a descubrirnos, a quitar ese manto, esa película que nos envuelve, que en el sistema de la personalidad puede ser el personaje, y que se caiga el personaje y que surja de nosotros esa realidad que somos nosotros mismos con todo nuestro potencial, con toda nuestra capacidad de amar, de inteligencia, de sabiduría y de energía. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia con la gente del curso? ¿Cómo te has sentido, Ángel? ¿Qué tal? Primero, solamente agradecido porque nuestros hermanos españoles son, wow, son muy cálidos. Si bien nosotros somos los latinoamericanos en general, somos mucho más explosivos, ¿no? Al momento de la emoción, del afecto, del abrazo y de eso que somos, ¿no? Que ustedes bien lo saben, del mate y de las charlas que tenemos siempre a la tarde o a la noche. Los españoles son muy buenos anfitriones eh, y no se esfuerzan en ser buenos anfitriones, son así. Eh, Encontrarme con un grupo de gente que, bueno, algunos ya están escribiendo, eh, que me he encontrado acá, que son mis compañeros de viaje en este primer nivel. Luego me despego de ellos para seguir otras formaciones, pero en esta primera instancia, unos compañeros que son increíbles, como hoy les decía, les mandé un mensaje por WhatsApp a todos que realmente los estaba extrañando porque son excelentes personas. Eso a nivel, podríamos decir, de las formalidades y de los saludos. Luego el método, uno que viene con una estructura mental bastante consolidada, primero por la educación y luego por la educación formal, ¿no? La escolaridad que tenemos, y luego por un montón de formaciones que uno va haciendo. Al principio uno trata de racionalizar todos los procesos y fracasamos porque no hay razón en el método DIP. Hay ciertas lógicas y ciertos protocolos que seguir, pero finalmente lo más importante es el contacto, el sentir y es la conexión. Entonces, de esa experiencia que es muy interior y que es muy profunda y que se vive, realmente el método en esta primera instancia que hemos estado trabajando estos 4 días ha sido sumamente enriquecedor. O sea, sinceramente, de corazón, anhelo el día que podamos transmitir de mi parte este primer nivel en Latinoamérica y después Jaume agregarle todo su bagaje de experiencias, porque el método es algo que él fue diseñando, es su propia autoría. Espero poder estar, y para eso estoy aquí un mes, para poder estar a la altura de Jaume, nutrirme, tomar de ese néctar que él emana, para poder después transmitírselos a todos los hermanos latinoamericanos. Yo también animaría, haría una llamada, ¿no?, a terapeutas o gente con ganas y con ilusión de empezar esta nueva expansión del método en Estados Unidos, en California o en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, en Luxemburgo, en Holanda. Ahora estamos mirando Holanda para ir asentando poco a poco las bases de los centros para trabajar en cada idioma distinto, para que cada país tenga su propio centro DIP, igual que en América Latina está el centro de Ángel Adrián Fernández. Yo os hago una llamada para que os
forméis de esta forma para poder llegar a poder realmente poder difundir todo esto. Quería comentaros también, nos están escribiendo, Daniel nos dice: hola Jaume, ¿cómo evitar el contagio emocional con otros si eres una persona de mentalidad fuerte? Bueno, Daniel, me cuesta entender qué es una mentalidad fuerte. Porque el contagio emocional depende, fíjate, incluso en el niño, ¿no? ¿El niño de qué le impacta las emociones? Le impacta porque abre su afectividad, se desprotege y abre para conectar con las sensaciones del exterior. Entonces se siente vulnerable el niño. Entonces, el contagio emocional tiene que ver con la necesidad de la afectividad externa. En la medida que uno no es que no tenga esa necesidad externa, todos tenemos la necesidad externa, pero no como prioridad. Entonces, cuando la necesidad, el trabajo interno se va haciendo entre tu adulto y tu niño y se va gestionando, tu capacidad de protegerte frente a lo que tú llamas contagio emocional es muy grande, es proporcional al desarrollo interno que hay entre tu adulto y tu niño. José García Canós nos dice: buenas noches Ángel y Jaume, muy bonito lo que ha narrado Ángel. Ahí estamos. Gracias. José. Luego Sonia nos dice: hola, muy buenas noches Ángel y Jaume. Sonia es alumna y nos habla desde Rota, es una ciudad al sur de España. El método DIP es una experiencia, él ha hecho una primera parte del DIP con Ángel y nos dice esto: el método DIP es una experiencia enriquecedora. Viniendo de Valencia a Rota, se me salían las lágrimas por tener tanta suerte de haber conocido a Jaume y abrirme a un nuevo mundo. Gracias y mil gracias, y nos vemos el mes que viene. Besotes. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, porque la verdad es, esta mañana lo hablábamos Ángel y yo, ¿no? Es como una guerra, una lucha entre la mente y el sentimiento. Estamos demasiado acostumbrados incluso a creer que algo es sentimiento cuando en realidad lo estamos pensando. Y entonces no es fácil acceder. Hablábamos el otro día y en el curso que para mí la parte más importante es que la persona sepa dónde está. No sabemos dónde estamos. Tenemos un montón de información con la tecnología y que, bueno, es interesante la tecnología, pero por otra parte tenemos una gran cantidad de estímulos externos, tanto tecnológicos como de otros tipos, que nos bombardean continuamente, que no podemos digerir y que al final uno no sabe exactamente dónde está. Y la mayoría de cosas no las expresamos porque las sentimos, sino las expresamos porque las hemos aprendido. Las hemos aprendido en películas, en propagandas de televisión, las hemos aprendido, son como lemas que a través de los diferentes tipos de marcas nos están enviando continuamente, nos están relacionando la afectividad con un coche, o nos están relacionando el amor con la ropa, la felicidad con la ropa, o con una colonia, la capacidad afectiva de una persona de ser más o menos emocional dependiendo del olor de la colonia. O sea, todo eso, y más cuando una persona se siente vulnerable, se siente insegura y quiere agarrarse a algo porque necesita sentirse vivo, sentirse que existe. Sería capaz hasta de beberse la colonia
por sentirse más, más feliz. ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, uno está acostumbrado a racionalizar y a pasar los procesos siempre primero por la mente. Eh, eh, Uno está bombardeado incluso no solo en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales, en la familia, en los colegios, en las formaciones que uno hace, a pasar todo por la mente. Y no estamos acostumbrados a sentir, o aquellos que en algún momento estuvimos muy acostumbrados a sentir, y ese sentir vimos como poco a poco era otro mundo, no era el mundo en el que vivíamos, porque el mundo en que vivimos está plagado y está minado de información y de cosas que tenemos que pensar. Entonces, producto de todo eso, fuimos bloqueando este sentir. En mi caso personal, fue reconectarme con ese sentimiento que yo en algún momento tuve. Quizás, ojalá todos los hayamos tenido, o sea, los niños, siempre cuando hemos sido niños, los niños actuales lo tienen, y poco a poco vamos poniendo capas, ¿no? Como las cebollas, que son capas de razón, capas de intelectualidad, capas de información, capas de teorías y de comprobaciones científicas, y si no tenemos eso, no existe. Entonces, a mí personalmente lo que me sirvió fue para reconectarme de nuevo con este niño y comprender, digamos, el bagaje de información que hay. Y cuando conectamos con nuestro niño, encontramos una esencia y un poder inconmensurable. Y sí, adhiero totalmente, estamos bombardeados de información en los medios de televisión, eh, manipulados consciente o inconscientemente. Realmente no quiero hacer un juicio de valor al respecto, pero eh, hay una información que no es nuestra y que nosotros la estamos absorbiendo y la estamos tomando como propia. Y estamos perdiendo la capacidad de volver a razonar y a sentir por nosotros mismos y tener nuestra propia mirada del mundo. Entonces, los invito un poco a esto, a que poco a poco nos vayamos conectando con nosotros mismos y empezar a sentir y a percibir qué nos transmite, qué nos irradia ese mundo. Cuando digo mundo, digo todo, desde nuestros familiares cercanos, compañeros de trabajo, gente en la calle y medios de difusión. Es, de alguna forma, reconocernos a nosotros mismos, no esperar una dirección concreta, sí una estructura para llegar a nosotros mismos. El camino es distinto en cada uno, pero el fondo, la experiencia, es la misma en todo el mundo. El hecho final de la conexión, el hecho de conectar con uno mismo, empezar a darse cuenta que todo lo que existe, la única forma de dejar de interpretarlo y empezar a entenderlo emocionalmente, la única forma es la conexión. Pero esa conexión solo puede empezar por la conexión con uno mismo. Si yo conecto mi adulto con mi niño, a partir de ahí puedo abrirme a sentir y a no interpretar al otro tal y como es, sentirlo tal y como es. Y de eso yo puedo aprender. Y de eso él puede aprender de mí. Sí, hay muchas técnicas que tienden a interpretar, ¿no? Vivimos interpretando qué me quiso decir con ese gesto, qué me quiso decir con ese movimiento que hizo, con esa postura, y no hacemos lo esencial, que es conectarme con esa otra persona y decir, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué hay en lo profundo de vos que me estás queriendo transmitir? Entonces, bueno, eso es lo importante y es lo esencial, ¿no? Esta conexión interna que hay entre dos seres. Desde un ángulo no interpretativo. Es un poco lo que hablaríamos de Matrix y de la realidad, ¿no? Que de alguna forma la diferencia entre Matrix y la realidad es muy sencilla. En Matrix es un proceso muy repetitivo y en la realidad es un proceso de aprendizaje. En Matrix no se aprende porque no se puede aprender, porque en Matrix es crear conflicto.
Es como si fuera una telenovela, que siempre hay conflictos. Sin embargo, en la realidad, que es tu propia realidad, porque la realidad, hay distintas realidades, pero tu realidad en este momento es tu aprendizaje. Todo aquello que te lleve a un aprendizaje, estás en tu punto de realidad. Vamos a hablar también de... Bueno, Ángel ha hecho una primera parte del curso. Mañana empieza otra fase, que es el trabajo personal de él, aunque hemos hecho algunas cosas ya, pero nos vamos a dedicar a profundizar para liberar conflictos inconscientes a través del método durante todo este tiempo, y luego irá preparándose para hacer todos los cursos del método DIP, todos los niveles, y estar capacitado para dar y para haber experimentado, porque nuestro trabajo es una experiencia y como tal no es una cuestión de leerse libros o de entender mentalmente un proceso, sino es experimentarlo. Si no está en ese estado, no podrá transmitir. Esto ocurre cuando hacemos incluso el comprobante del test muscular, por ejemplo, el deltoides anterior que tenemos, pues ahí tenéis el músculo, y el músculo da fuerte o da débil, y la clave del proceso del músculo está en sentir el músculo, no en hacerlo bien o no. Porque hacerlo bien o no, incluso si lo haces bien, como no sabes sentir, no sabes exactamente dónde está. Si te sale, te saldrá porque te sale, pero nada más. No hay más consistencia. Y entonces no hay aprendizaje. Sin embargo, cuando lo sientes, incluso nosotros a veces lo hacemos con los ojos cerrados, porque cuando llegas a sentir la sensación del test, te permite poder dar una respuesta desde el corazón y el músculo dará una respuesta neutral desde ese corazón. Vamos a ver, aquí tenemos algunas cosas, unas preguntas. Carmen y Miguel, hola Carmen y Miguel, muy buenas noches. Y dice así, hola Ángel Adrián, me alegro mucho de que conozcas a Jaume y a su método. De verdad que eres un privilegiado. Yo conozco ese sentimiento y lo que se siente. Te llevas el mejor regalo de este país. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Carmen y Miguel. Luego, Reme, Jaumet y José. Bueno, Jaumet es mi hijo y Reme y José son amigos, muy amigos. Y están muy lejos, pero mañana viene mi hijo ya a casa, estaba con ellos, y Reme y José nos veremos pronto también, y conocerán a Ángel. Saludos a los dos. Nos alegramos muchísimo de la presencia en España de Ángel Adrián Fernández, para que pueda llevar a Argentina tu gran descubrimiento, que sin ninguna duda es un método inigualable. Y esto solo lo sabemos los que hemos sido afortunados de vivirlo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bueno, si quieres contesta tú. Bueno, René y José, bueno, René, me quedo un mes acá en lo de Jaume, así que bueno, esperemos podernos ver. Sí, os vais a ver, sí. Y Jaume, bueno, mañana ya nos estaremos viendo y bueno, compartiendo acá tu casa, ¿no? Así que bueno, me vas a tener que aguantar. Así que bueno, muchísimas gracias por los saludos y sí, yo también realmente muy contento de estar en casa de Jaume y aparte de poder nutrirme de todo esto para llevar el método a América y Argentina. Silvana nos dice, muy buenas noches Silvana, hola Jaume, te escribo de Argentina, pude conectar con mi niña, bien, y recordar una experiencia que quizás se vincule a la sensación de dolor y abandono experimentada cuando murió mi abuela materna, y al dolor de mi madre se le sumó la crianza de mis tíos aún pequeños. Pude tener que ver ello con los quistes mamarios que posee desde hace 13 años. Gracias. Silvana, yo lo que te diría es que ya que has conectado con tu niña, yo profundizaría un poquito más.
profundizaría de la forma que llevaría la atención al punto, a un punto más concreto. Es decir, tú hablas sobre la muerte de la abuela, sobre el dolor de tu madre y sobre los quistes mamarios. Silvana, ¿en qué pecho están los quistes mamarios? Luego, si está la muerte de la abuela y tú estabas allí, o lo viviste a través de tu madre. Si lo viviste a través de tu madre, observa cuando cierras los ojos la cara de tu madre de aquella situación y observa qué es lo que te impacta, su mirada, sus gestos, su voz, y cuando lo tengas definido, entra dentro de eso. A ver qué surge de tu interior, en qué zona de tu cuerpo notas la sensación de tu niña. Y a partir de ahí, conecta la sensación con la niña, con ese punto. Sea una mirada, sea un gesto, sea una voz, lo que sea la voz de tu madre, lo que sea. Y si es de la abuela, que viste algo de la abuela, de la muerte de la abuela, conecta o con un mueble, o con el brillo de algo, o con un espejo, con cualquier cosa, un objeto, o una mirada, o la sensación de no haberte despedido de tu abuela, cualquier cosa de ese tipo, deja el espacio para que la niña te dé la información inconsciente, la que hay dentro. Y eso te ayudará muchísimo. Seguro, ¿eh? Hazlo. Cualquier cosa, cualquier dificultad, me puedes llamar, me puedes escribir al mensaje a jaumecampos 57@gmail.com. Si no, puedes entrar en la página web nuestra y poner allí tu correo y en la brevedad yo me pondré en contacto contigo. Daniel, porque siento que contagio a otros con mis miedos y emociones. Sí, bueno, Daniel, esto es real. Nos contagiamos unos a otros. El Internet no se inventó. El Internet ha estado siempre. No con cables ni con ondas, pero sí con energía. Entonces, todos nos transmitimos, sí, sí. Pero el hecho de que algo impacte ocurre porque yo no tengo los mandos de mi coche. Mi coche va solo. Y entonces puede chocar con cualquier sitio, en cualquier sitio. Y por eso ocurre. Pero en la medida que yo adquiero mi poder, es decir, en la medida que yo conecto con mi niño y genero un diálogo entre el adulto y el niño, yo empiezo a llevar mi coche y puedo decidir girar, parar, aparcar o cambiar. No te importa el contagio. Lógicamente no es agradable, ni a nadie le interesa, pero no, olvídate de eso. No es la forma de salir. No te tienes que sentir culpable, porque la carga de culpabilidad no es la solución. La solución es otra totalmente distinta. Conectar con tu emoción. Eso son más bien distracciones que otra cosa. Tienes que concentrar, llevar la atención al punto para que de alguna forma conectar con ese niño, ver cuál es su sensibilidad, su vulnerabilidad, su temor, de dónde viene y conectarle y darle todo el cariño y la ternura. Dori también nos dice muy buenas noches. Muy buenas noches, Dori. Buenas noches. Un placer. Jaume y Ángel, me alegro mucho, Ángel, de que estés aquí aprendiendo del método. Disfruta de la experiencia y abrazos. ¿Quieres comentar algo? Gracias, Dori. Dori es una alumna del curso. Bien. Muchísimas gracias. Sí, estoy viviendo esta experiencia del método, que seguramente, bueno, vos ya la has vivido por lo que comentas y por lo que me aclara Jaume. Transitando este camino del DIP y, bueno, dando estos primeros pasos que hasta el momento han sido muy enriquecedores y bueno, y respirando aire español. Muchas gracias. Estaba apuntando unas frases. Estamos viendo algunas cosas y bueno, hay momentos en que uno pues siente algo y lo apunta y ya está.
Estoy encantado porque estos meses han sido meses de mucho trabajo. Me alegro, Jaume. Gracias, Jaume. He entendido perfectamente. Daniel, muchísimas gracias por responder. Lo que sí que me gustaría también es que... muy bien, muy bien. Perfecto, no, no, está bien. Eh, Os quería comentar también que la base de la vida es la educación emocional. Sé que algunos estáis en un momento difícil, sin saber qué respuesta o qué decisión tomo, ¿no? Yo siempre os recomendaría desarrollaros personalmente. Es decir, en un mes, en menos de un mes aproximadamente, Ángel estará ya allí en Argentina y tendréis la posibilidad de poder ir a un centro y poder hacerse sesiones personalmente con él eh, del método. Y al final los conflictos son conflictos y nadie puede evitarlos. El conflicto es parte de nuestra vida. Evitarlos no podemos, pero aprender de ellos sí. Estamos demasiado acostumbrados a creer que cuando algo ocurre, perdiste una pareja, se fue, perdiste una oportunidad de tu vida, no supiste tal o cual cosa, pero al final, y la gente piensa o cree que cuando el tren pasó, el tren se fue y nunca más pudo volver. Esto es un error grandísimo, porque da igual lo que haga, da igual si el tren pasa o no pasa, da igual si tomas la decisión adecuada o no, porque al final el tema eres tú, no la situación. ¿Qué hago yo con ese conflicto? ¿Aprendo o me quedo con él con la sensación toda mi vida de que no es posible el cambio y de que, desgraciadamente, por eso mi vida no puede ser mejor? Y esto no puede ser. Esto no es una realidad. La realidad es que tenemos un gran potencial en nuestro interior. La realidad es que cuando empiezas a trabajar el método DEEP y te das cuenta que hay una persona que no tiene ilusión por hacer cosas y accedes a la información inconsciente y ves una persona que quería mucho a su abuelo, que el abuelo murió y que lo único que hizo falta fue despedirse de él, que no lo hizo. Ahora puede hacerlo, porque no es la persona que se murió en aquel momento, sino es la emoción o el conflicto de aquel momento se guardó y sigue estando ahora actual, como si fuera una realidad. De hecho, cada parte de tu vida que tiene que ver con relación emocional se bloquea o no dependiendo de las cargas que llevas de atrás. Y ahora es un buen momento para, si descubrimos que la necesidad de despedirse, lo que uno tiene que hacer es despedirse. No hay ningún problema. ¿Cómo lo ves tú eso, Ángel? La cuestión de las situaciones, de los cambios, la cuestión de las situaciones de cómo enfrentarse a esos conflictos emocionales que impiden que la persona pueda funcionar y se queda como atascado en una etapa de su vida. Y lo que pasa es que, como dijiste, bien dijiste, a veces tenemos cuestiones que nos han sucedido, o sea, permanentemente estamos bombardeados de situaciones. A veces tenemos la capacidad de autogestionar, digamos, ese aprendizaje e inmediatamente salimos y aprendemos, hicimos un pasito más. Y a veces por distintos motivos ese evento traumático queda impactado en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Entonces lo que tenemos que hacer es desbloquear, para eso Jaume ha desarrollado el método DEEP, para poder desbloquear ese evento traumático y lograr el aprendizaje. No saltarlo como si fuera una valla o
o pasarlo por el costado, sino lograr el aprendizaje que no logramos en aquel momento y que nos hizo que nos trabáramos y que nos quedáramos y que en el ámbito de la vida que fuera nos empezáramos a postergar, ya sea a nivel familiar, a nivel amoroso, a nivel con los hijos, a nivel económico. En algún momento ese evento quedó impactado y bueno, tenemos que buscar las herramientas y creo que el método DIP es la herramienta para poder desbloquear ese evento traumático, lograr el aprendizaje y con lo aprendido seguir caminando, pero con lo rico de ese aprendizaje, no evadiéndolo ni mirando para otro lado, sino con el aprendizaje. En ese momento quizás no tuvimos la capacidad de gestionar, como dije recién, ese evento y quedó ahí. Bueno, gracias al universo, digamos, yo en este momento estoy transitando esta experiencia del método y bueno, les puedo decir que si un evento traumático quedó impactado y creemos que no hay solución, hay una solución. Y hoy es el método DIP, por lo menos así lo siento yo. Sí, sí, y la cantidad de... si yo llevo 8.000 largas personas, la gente se ha desbloqueado muchísimo, muchísimo, ha tenido la oportunidad. Seguimos teniendo gente que nos envía correos diciendo gracias luego de 20 años por un problema de esto o de aquello que ha ido ocurriendo y que hemos podido ayudar. No, no nos dedicamos a querer arreglar a nadie. Sí, ni ser bastones tampoco, Sí. ¿no? Sino que una persona no tenga que estar permanentemente apoyada en nosotros. No. Si precisamente el método, en principio, el método DIP se diseña o lo diseño para complementar la educación emocional. Es decir, nosotros enseñamos educación emocional, la gente lo entiende, pero nos dábamos cuenta que ocurría que la gente lo entiende, pero no puede hacerlo. ¿Y por qué no puede hacerlo? Pues porque tenemos una gran cantidad de energía, una gran cantidad de conflictos internos grandes, como grandes piedras, que en la carretera, en la calle, generan grandes obstáculos. Y eso no lo puede mover una persona. Eso tiene que ser un terapeuta cualificado que ayude a apartar las piedras grandes para que luego la persona simplemente pueda ir trabajándose él mismo sin tener que utilizar ningún otro agente o otro tipo de medios. Sí. Yo me he apuntado ahí un par de preguntas como ¿qué destacarías del método DIP de lo que tú has aprendido en estos días? Lo que destacaría primordialmente es volver a este estado de conexión. El método DIP, o sea, vos ya me estabas enviando información, yo ya estaba recibiendo información de Jaume sabiendo que venía para leer un poco. Y yo ya intuía que no era eso, que no era algo que se podía leer y aprender, digamos, al 100%. Y un poco lo que destacaría es esa conexión, es volver a conectarnos con nosotros mismos para poder conectar con la otra persona. En este caso, con el consultante. No se limita solamente a consultante, porque una vez que uno hace la conexión, la hace con todo el mundo. Pero me parece que eso fue lo más importante, lo más relevante, volver a conectar con esta esencia que somos. Lo que también fue como revelador, porque estamos acostumbrados a estructuras, es en la forma que lo das. La forma es, es totalmente atípica y o la tomás o la dejas, ¿no? O sea, no hay puntos medios, porque la forma de dictar, uno está acostumbrado a decir, bueno, módulo 1, módulo 2, módulo 3, esto es así, pizarra, PowerPoint, información,
Y Jaume, y espero que seguramente lo voy a hacer, es adoptar esa forma, porque eso es el método DIP, es fluir. Jaume va fluyendo con lo que va sintiendo de acuerdo a la necesidad de información que hay del otro lado. Entonces, la forma es muy relajada, es muy amena, pero a su vez nuestra mente, ¿no? Nuestra lógica del otro lado está esperando información, está esperando, no sé, datos científicos, está esperando químicos. Entonces esa es la primera parte, que es la podríamos decir de educación emocional, y es educación emocional porque uno lo que hace es, las estructuras explotan, ¿bien? Entonces por eso digo, o te quedás o te vas, porque o esperás que la estructura explote para tener una apertura para lo que viene, o te vas. Bueno, no se ha ido nadie, ¿no? No. Pero, pero bueno, pero bueno, hay que esperar que esa estructura que tenemos, digamos, muy arraigada en nuestra mente, en nuestra parte lógica, explote y a partir de ahí nos abrimos. Y una vez que nos abrimos, llega la otra información. No sé si está bien que lo diga o no, pero bueno, llega la otra información que es más técnica, pero bueno, es como que si no se rompe esa pared, esa barrera, eh, la otra información no entra igual. Repito, yo he hecho otras formaciones y uno lo que hace es lee forma, memoriza. Y de esta forma la información técnica se integra de otra forma, porque estamos abiertos y receptivos a otra cuestión que es más dura, pero que en realidad después en esencia no es tan importante, no es tan profunda como haber roto nuestras propias barreras. Eso es un poco creo que lo más importante y relevante de la forma en que lo das, ¿no? Que es el método es así. Sí, mi trabajo es emocional y como tal, mi trabajo es una conexión con los alumnos. Entonces, yo puedo tener más o menos una estructura, que lógicamente la busco y la tengo delante, pero esa estructura cambia cuando las sensaciones de la gente que tengo delante necesita que eso sea cambiado. Entonces, yo me adecuo a la expresión, a la necesidad del entorno del grupo. Entonces, cada curso es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Aunque algunas cosas técnicamente sean las mismas, porque lógicamente se enseñan las mismas cosas en cada parte, en cada curso, la forma de expresarlo, la forma de cómo le llega a cada uno es totalmente distinta. Luego, yo quisiera que me dijeras una frase, te pongo así en un aprieto, ¿no? Pero, ¿qué frase podríamos definir el DIP? ¿Con qué frase? Bueno, lo hemos estado pensando, ¿no? Pero creo que es como sería la lucha, no sé si lucha es la palabra correcta, sería como una especie de guerra, ¿no? Que existe entre la lógica o nuestra mente o la parte consciente y lo que sentimos, ¿no? Se empieza a ver como una tirantez, ¿no? Y empieza a ver como una Un lucha, ¿no? combate. Un combate, ¿no? Nuestra mente dice una cosa y sentimos otra, pero yo digo, no, yo no puedo estar sintiendo esto, o sea, pienso, yo no puedo estar sintiendo esto, en vez de conectarme con lo que estoy sintiendo, que en definitiva es el que tiene la verdad, pero no, esa verdad no, porque mi mente me dice esta otra cosa, porque yo no puedo estar sintiendo esto. Entonces, bueno, cuando logramos ese conflicto, donde no hay ganadores ni perdedores, simplemente lo que hay es una emparentación, o sea, lo que pienso va, o sea, lo que siento lo transmite el pensamiento, ¿no? No es que en la mente, digamos, domina el sentimiento, sino que luego el sentimiento termina verbalizando algo que la mente sí o sí sucumbe ante el sentimiento. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Es principio de un conflicto, después del sentimiento, que cuando uno aprende, ¿no? A dejarlo ser a lo que siente, gana, digamos, por poner algún nombre que entendamos, digamos, pero
repito, no hay ganadores ni perdedores, no es que la mente desaparece, simplemente que la mente empieza a subyugarse, digamos, ante el sentimiento. Entonces un poco creo que sería eso, al principio es un conflicto para que después prevalezca el sentimiento, que es el que logra conectarnos con el consultante o con las otras personas. Entonces eso es lo importante, ¿qué estás sintiendo vos? No qué estás pensando, o qué crees que sentís, sino que el sentimiento es algo mucho más profundo. ¿Bien? A veces es difícil de explicar estas cosas, ¿no? Porque de alguna forma hablar de las emociones en un mundo tan mental, donde, sobre todo con las dificultades en general, ¿no? Pero especialmente con los terapeutas. La gente que quiere aprender el método cuesta a veces un poco porque están muy acostumbrados a hablar y a entender desde la estructura, generando mucha claridad mental, que luego a la hora de la verdad, como están los conflictos internos nuestros, cuando vas a hacer algo en el exterior, lo que generas es una mezcla entre mis conflictos personales y los conflictos del consultante, y al final se genera ahí una tensión que no conseguimos absolutamente nada. Dentro de los cursos se tiene que tener una serie de cualidades básicas para poder entender bien, ¿no? Porque yo siempre hablo de un punto de inflexión en el que la persona empieza a conectar con las emociones y tiene que dejarse, que es lo que decía antes Ángel, ¿no? Tiene que dejarse un poco llevar, tiene que dejarse llevar, permitir balancearse un poco para que luego poco a poco uno vaya disfrutando de la sensación y vaya aprendiendo de todo lo que tiene en ese mundo tan bonito que son las emociones y sobre todo la educación emocional. Entendiendo cada parte de estas como que la primera es la educación emocional, es decir, aprender y entender la educación emocional. Luego tenemos el método DIP como forma de liberar los conflictos que están atascados en nuestro interior y que nos impiden que nuestro adulto y nuestro niño empiecen a tener una relación, porque si tenemos muchas cargas es muy difícil. Y luego la relación con nuestro niño interior, el poder acceder desde nuestro adulto, ahora que ya tenemos un adulto, ahora que hay alguien que nos entiende, alguien que nos puede dar la afectividad que siempre hemos buscado en nuestros padres y en nuestro entorno. Alguien que no se va a ir, que no nos va a rechazar, que nos va a querer, porque en definitiva somos nosotros mismos. Ahora me gustaría hablaros un poco qué tal el viaje, cómo fue todo. ¿Que estuviste 10 horas de vuelo o no? Sí, tuve 12 horas de vuelo. 12 horas. 12 horas. Bueno, el viaje fue muy bien, se fueron dando un montón de sincronicidades, lo que también fue un poco una rectificación de que tenía que estar acá, ¿no? Como que me fueran a buscar al aeropuerto, un José, saludos sí. si estás allá, Sí, que generosamente seguro que está sí, escuchándonos. Sí. Hoy compañero de DIP me fue a buscar y esos fueron los primeros gestos de la hospitalidad de los hermanos españoles, y un par de sincronías que se dieron en Argentina que hicieran que todo se diera en tiempo y forma. En este momento, para ustedes que nos están viendo allá, no sé cómo estará después de 4 días, yo me vine con un poquito de calorcito, acá está refrescando, pero no obstante estamos en climas y temperaturas bastante similares. Sí, durante el día llegamos a 20 grados. Sí, sí. Pero bueno, la experiencia fue muy buena y bueno, conociendo aparte del método DIP un poco de España. La verdad que sí, muy grato estar acá. Ahora estará con un trabajo muy intensivo a nivel personal, accediendo a sus conflictos inconscientes, ayudándole nosotros a hacerlos conscientes para que él pueda ir gestionando los que pueda y los que no le ayudamos y le acompañamos
a gestionarlos. Y esto genera un verdadero cambio interno que, bueno, es impresionante. Nos ayuda nos genera unos grandes cambios en la vida y empezamos a reconocernos nosotros mismos tal y como somos. Y desde ahí sí que podemos liberar la timidez, la inseguridad, la vulnerabilidad, el temor. Incluso ocurra lo que ocurra, siempre obtendremos un gran aprendizaje que es la base de nuestra vida. Si mañana comienzo una maratón, ¿no? Más allá de algunas cositas que ya hemos estado haciendo, empiezo un trabajo ya desde la mañana de profundización y y bueno, comenzar esto, ¿no? A vivir un poco más profundamente el método DIP para poder sacar los bloqueos que uno puede llegar a tener, que por más de que uno ha trabajado, como les digo, en otras disciplinas, tiene bloqueos y el método lo que encontré es que es una forma de desbloquearlo desde lo más profundo de nuestro ser. Muy bien. Oye, gracias a todos por estar ahí. Un placer por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes. Ya está.